Bueno, estimados doctorantes, bueno, trataremos de acabar esta unidad. Esta es la cuarta unidad que está referido precisamente al currículum base del sistema educativo plurinacional. Como les decía a la anterior clase, pues hay una cadena de consignas, de recomendaciones que finalmente aterrizan en el currículum base del sistema educativo plurinacional, o sea, en el modelo educativo que tenemos actualmente en vigencia, ¿ya? Hemos un poco hablado también sobre diríamos, los fundamentos, las argumentaciones técnicas que se muestran en el currículum base, ¿no? En ese marco, pues hay distintas orientaciones, ¿no? Lo hemos revisado esto, las orientaciones generales del currículo. Un segundito, por favor, creo que hay algunos que quieren. Ya. Entonces, estas orientaciones generales del currículo son, pues, el mandato social político, ¿no? La constitución política del Estado, que les decía, ¿no? La nueva constitución que vendría a ser la madre de la reforma, ¿no? De muchas normas, ¿no? Entre ellos, obviamente, en el ámbito educativo con la ley 070 Belino Signani, ¿no? La propia ley, el propio Plan Nacional de Desarrollo con los 13 pilares. Todos estos son diríamos, los ejes orientadores, ¿no? Para la construcción del nuevo currículo. En ese marco, pues el currículo, como aquel documento organizador del proceso formativo, va a ir recogiendo estas preocupaciones, ¿no? De tipo social, de tipo político, ¿ya? Bueno, entonces nuestro modelo educativo sociocomunitario productivo tiene distintos antecedentes, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, el enfoque histórico-cultural por ejemplo, de Vygotsky y muchos otros autores que sostienen, ¿no? De cuán importante es el contexto social, la cultura para la formación de las futuras generaciones, de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no? El pensamiento complejo, todo este paradigma que inicia con Edgar Morin y obviamente intenta leer la realidad desde distintas aristas, ¿no? Es decir, ya no se ve a la realidad simplemente como un objeto, sino se intenta comprender la realidad de una manera mucho más compleja, mucho más holista, mucho más integradora, ¿no? En el ámbito sociocrítico de igual manera, ¿no? Es decir, cuáles son diríamos, las bases teóricas, epistemológicas, y que por supuesto, ¿no? Que tienen distintas aplicaciones, tienen distintas utilidades o funcionalidades, ¿no? Es decir, depende en qué contexto emergen ciertas corrientes, ciertos modelos, ciertos paradigmas, ¿no? Y de cómo precisamente esto puede ser contextualizado al caso boliviano, siempre en un sentido de ver lo positivo y adecuar aquello al contexto, ¿no? Obviamente, la identidad es muy importante en este modelo. No se trata ya de formar a los ciudadanos para que se acomoden al contexto global, no se trata de formar profesionales que en lugar de sentirse orgullosos de lo que son, más bien sientan mayor afinidad hacia la cultura foránea, ¿no? O hacia la modernidad, a la posmodernidad, ¿no? Del mundo globalizado, ¿no? Es decir, hay que formar en el ciudadano estas condiciones de complementariedad, una identidad que sea la que valore también lo nuestro, pero que también reconozca
la importancia de las otras culturas, ¿no? Pues por eso incluso hasta en el pensamiento complejo se habla de una identidad terrenal, de una cultura global, porque hay que también valorar a los otros contextos, es decir, no como sucede la hegemonía a veces de la cultura occidental hace de que solamente valoremos lo foráneo, ¿no? Lo que viene de afuera, sino también hay que acompañar esta forma con la propia realidad cultural, ¿no? Entonces, por eso la educación tiene que nacer también de la realidad, ¿no? De la propia vida, una educación que pueda identificar las necesidades, los problemas y obviamente a partir de ello establecer prioridades. ¿Ya? Por eso la educación también se da en la vida, pero sobre todo tiene que ser una educación productiva, ¿no? Productiva en el sentido de mostrar resultados, mostrar pues en productos que sean realmente contribuyentes a la transformación, ¿no? O sea, una producción, si estamos hablando de las ciencias humanas, obviamente habrá producciones a nivel cognitivo, producciones en cuanto a aporte al conocimiento, a la ciencia, y obviamente si son las ciencias factuales, muchas veces estas producciones se ven en ciertos dispositivos, en herramientas, ¿no es cierto? En muchas otras cosas, ¿no? Entonces la educación productiva tendrá que ser siempre para poder eh, desarrollar esas capacidades, esas habilidades, esas destrezas motrices para poder hacer cambios o para poder hacer aporte al mismo contexto, ¿no? Decíamos la anterior clase que entre los principios, las bases y los fundamentos tiene mucha correspondencia el modelo sociocomunitario productivo con la 070 y por supuesto en el ámbito educativo con la constitución política del Estado. Lo hemos revisado en la constitución cómo precisamente se la configura o cómo se la debería entender a la educación, ¿no? Siempre una educación orientada a la descolonización, a la vida comunitaria, ¿no? Desarrollar la condición intra y el plurilingüismo en el tema de la lengua, científico, técnico, tecnológico, productivo. Estos son los principios que hay que trabajar y hay que desarrollar, ¿no? En las bases está el tema de lo político, lo social, lo económico, lo cultural, ¿no? Entonces estas bases son los que van a servir diríamos, de soporte teórico al mismo modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Y los fundamentos, es decir, también diríamos, los pilares, ¿no? Que le van a dar consistencia teórica, ¿no? Al modelo sociocomunitario productivo, ¿no? El fundamento político ideológico, el fundamento filosófico, epistemológico, psicopedagógico, estos son, diríamos, los preceptos teóricos o el pequeño marco teórico, ¿no? Del currículum base del sistema educativo plurinacional que va a ayudar a comprender cómo se debería, por ejemplo, entender el tema de la diversidad cultural, cómo se debería entender el campo epistemológico, ¿no? Es decir, a partir de sus fundamentos uno va a tener criterio para poder trabajar, ¿no es cierto?, los contenidos mínimos en función a estas categorías. Algo que es interesante, pues, esto no sé si lo vimos, creo que hasta aquí lo habíamos visto, las dimensiones de formación, ¿no? Las dimensiones de formación, es decir, no se da preponderancia solamente al tema de los saberes, ¿no? Al tema de los conocimientos, como sucedía más antes, ¿no? Es decir, la formación tendrá que ser en función a estas dimensiones que, eh, como les digo, a ver, que coinciden precisamente con las 4 dimensiones de la chacana, ¿no? No sé, Johnny Cole, que creo que quiere hablar. Johnny, ¿quiere preguntar algo?
Muy buenas noches, doctor. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Adelante. Mucho gusto, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches a los compañeros en la sala. Quiero felicitar al doctor por ese desenvolvimiento tan eficaz. Y la verdad, ¿no? Es un momento de reflexionar de nuestra ley. Como anteriormente decía, es única ley casi en Latinoamérica del Sur, que tenemos una ley de plurilingüe, intercultural. ¿No es cierto? Y el problema es en la parte de aplicabilidad en los maestros o en los actores que trabajamos, ¿no? Es muy rica la ley, pero lo que nos falta es en la parte de gestión, ¿no? Yo pienso como actores, parte de educación, hemos tenido dificultades muchas veces, a veces algunos colegas dicen que es una ley muy retrógrada, que no es cierto, pero analizando bien, yo pienso que es una de las leyes más ricas que debíamos un poco adueñarnos, a profundizar más, ¿no? Y porque yo pienso que mucho tiempo atrás hemos tenido una educación que estaba aislada de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, y qué cosa que ahora queremos estar en esta carrera que estamos, queremos un poco ayudar, ¿no? Al maestro o a la sociedad. Muchas gracias, doctor. A veces el momento nos hace reflexionar y nos hace pensar, ¿no? Y muchas veces todos quisiéramos que todos estemos en este hilo, ¿no? Muchas gracias, doctor, por darme este espacio. Muchas gracias, estimado Johnny. Está usted en toda eh, digamos, tiene toda la razón cuando afirma, no se trata de volver al pasado, no se trata de poder eh, regocijarnos tal vez en la melancolía, sino se trata también de mostrar otras fuentes del saber, del conocimiento, ¿no? No siempre la modernidad, la posmodernidad, pues hace contribuciones, diríamos, del todo sano, ¿no? Sabemos que hoy el tema de la contaminación ambiental, por ejemplo, el tema de la misma tecnología, cómo de alguna manera ha sesgado la educación de las nuevas generaciones, ¿no? Como los procesos de socialización que eran antes espontáneos, el contacto cara a cara, hoy en día, pues eso se ve limitado, ¿no es cierto? Por las tecnologías, con los celulares. Entonces, si bien hay un componente sano, productivo, pero también hay diríamos, los efectos negativos, ¿no? Entonces, conocer desde las otras perspectivas también, obviamente, es una posibilidad. Por favor, apaguen sus micrófonos. Están algunos todavía con el micrófono. Ya. Entonces, estas 4 dimensiones son las que hay que trabajar. Por ejemplo, en la dimensión del ser está el tema de los valores, los principios, ¿no? El tema del respeto, la solidaridad, la tolerancia, la convivencia, la libertad, ¿no? El derecho a la participación, muchos otros, ¿no? Pero también en la dimensión práctica, en el hacer, pues está el hecho de saber producir, ¿no? Mostrar, ¿no? Con objetividad un resultado, un producto concreto, ¿no? Es decir, ¿para qué conocemos, ¿no? ¿Para qué aprendemos a utilizar los valores y principios, ¿no? Para que nuestra práctica o para que el producto realmente sea, pues, eh, un producto que se marque en el marco de la ética, de las normas morales, ¿no? Y en el ámbito del decidir, el poder político significa de que, pues, estos conocimientos no son simplemente para poder repetir de memoria, sino tienen que servir para poder realmente hacer cambios estructurales, ¿no? Mostrar una nueva posibilidad de convivencia, mostrar nuevos escenarios, es decir, para que se vea, ¿no? La transformación progresiva, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces, ahí hay una, diríamos, una condición un tanto revolucionaria, ¿no? Entonces, estas 4 dimensiones son los que tienen que, pues, ser trabajado, ¿no? Por eso esto coincide, ¿no? Con las dimensiones de Bolivia digna, la Bolivia soberana, la Bolivia productiva, la Bolivia democrática, ¿no? Una Bolivia que, gracias al tema de los valores y principios,
aprenda a interactuar, a convivir con el otro, que culturalmente es distinto, ¿no? Entonces, nos ayuda a comprender en ese sentido. Y también en esto del currículum, el currículum pues es único, es el documento oficial, el que tenemos el currículum base del sistema educativo plurinacional. Es diverso y flexible, ¿no? Es diverso porque el contexto boliviano es pluricultural, es plurilingüe y obviamente eso significa de que hay muchos andamiajes, ¿no? Diríamos epistemológicos. Pues el currículum tendrá que ser precisamente integrador de aquel y es flexible en el sentido de que permite hacer adecuaciones, contextualizaciones, incorporaciones, ¿no? El currículum hoy se caracteriza siempre por ser abierto y flexible, ¿no? El currículum no es rígido, no puede ser cerrado, ya no se la concibe desde ese punto de vista, ¿no? Y este currículum será pues en función a objetivos holísticos, ¿no? Entonces ahí queda un poco enterrado, ¿no? El diseño curricular por competencias o el diseño curricular por objetivos meramente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los objetivos holísticos, estamos hablando precisamente de que se tiene que ver la integralidad, ¿no? Las 4 dimensiones de formación, el ser, saber, hacer y decidir, lo que veíamos. Y esto, por supuesto, tendrá que ser concretado en los distintos niveles, ¿no? Sea a nivel macro, a nivel meso, a nivel micro curricular, en todos, ¿no? El espacio de construcción y producción de sentidos, que es algo importante, se entiende al currículum como un espacio de construcción y producción de sentidos. ¿Qué significa esto? Significa que a veces los nuevos escenarios, ¿no?, de encuentro, los nuevos espacios de aprendizaje pueden precisamente mostrarnos una nueva forma de interactuar, ¿no? Una nueva forma de revalorizar, ¿no? Y la producción, diríamos, el producto tangible tendrá que ser siempre en función a lo que la necesidad, el contexto, la propia cultura requiera, ¿no? Entonces, el currículum por eso está orientado al desarrollo de las dimensiones del ser humano, ¿no? Las 4 dimensiones del ser humano, ¿no? Y obviamente en todos los niveles de concreción hay que contemplar estas 4 dimensiones para formar de manera integral al estudiante, ¿no? Entonces, la estructura curricular está compuesto por campos de saberes y conocimientos, por áreas curriculares y los ejes articuladores, ¿no? Los campos de saberes y conocimientos que vienen a ser, diríamos, lo más eh, abarcativo, ¿no? Es como el microcosmos, es decir, el campo viene a ser ese mundo, ¿no?, que permite comprender, ¿no es cierto?, el campo epistemológico con todas sus complejidades, ¿no? Por eso, desde el mismo modelo se fomenta o se pretende promover siempre el tema de la transculturalidad, ¿no? La transdisciplinariedad, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente el campo requiere necesariamente estas condiciones de articulación, pero también una articulación en un sentido de transformación, ¿no? No es una conexión pasiva, ¿no? Es decir, no se trata de mostrar la vinculación entre los campos sin ver precisamente el cambio estructural, ¿no? Las áreas curriculares, los ejes articuladores, ¿no?, que vendrían a ser precisamente, eh, diríamos, el engranaje o la bisagra que permite articular también a las mismas disciplinas, ¿no?, a las mismas áreas del conocimiento. Entonces, aquí vamos a por eso ver esta realidad más o menos, ¿no? Cómo se muestra. Ya.
Me van a disculpar un poco, estoy delicado de salud, así es que por eso no puedo hablar muy fuerte. Se me escucha, pero no. Sí, se escucha bien, doctor. Ya. Sí, doctor, se escucha. Bien. Entonces, un poquito mal de la garganta y no quiero hacer mucho esfuerzo. Disculpa, ¿no? Entonces, estos son los campos, ¿no? El campo cosmos y pensamiento, vida, tierra y territorio, ciencia, tecnología y producción, comunidad y sociedad. Estos son los campos macro, ¿no? Tampoco, pero es algo tan endógeno, ¿no? Es decir, cuando de pronto hacemos referencia a los campos de saberes, no estamos hablando de una categoría inventada, ¿no? En Bolivia, ¿no? Ya Pierre Bourdieu ya hablaba, ¿no? Del campo como tal, ¿no? El campo del conocimiento, el campo sociológico, el campo político, ¿no? Incluso Max Weber ya hacía referencia al campo, pero esto permite, ¿no? Organizar mejor las áreas, ¿no? Aquí, por eso les decía, ¿no? Los campos, cuando hablamos de trans, estamos hablando precisamente de encontrar, ¿no? Un punto de convergencia, pero que permita también, ¿no? Hacer una transformación, ¿no? A todo el campo de saber, ¿no? Entonces, ahí tendrá que haber una conexión, no simplemente para poder intercambiar información, ¿no? No se trata de entrar en ese escenario, ¿no? Sino de poder eh, influir de manera recíproca, ¿no? A los campos, ¿no? A las disciplinas también, ¿no? En ese marco, también este cuadrito refleja lo que les quiero señalar, ¿no? Pues aquí están los ejes articuladores, ¿no? Cómo los ejes articuladores van a dinamizar, ¿no? Al propio campus, a las dimensiones, ¿no? Y obviamente aquí hablamos de la educación para la interculturalidad, el plurilingüismo, la educación en los valores sociocomunitarios, educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria, educación para la producción, ¿no? Entonces los ejes articuladores tendrán que dinamizar, ¿no? Es decir, hacer mover, hacer revolucionar a, al proceso formativo, ¿no? Y el proceso formativo estará siempre en función a las 4 áreas, ¿no? Y en ese marco, también tiene que haber esta posibilidad, ¿no? De circulación, ¿no? A nivel de las áreas curriculares, ¿no? Ya están las áreas curriculares, cosmovisión y filosofía, comunicación y lenguaje, educación artística, tecnología, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, ¿no? Entonces, estos campos, fíjense, incluso reciben una nueva denominación, ¿no? Cosmovisión y filosofía, espiritualidad y religión. Estas son las áreas curriculares, ¿no? Si bien se ha hecho un avance muy significativo en educación regular, pues estas orientaciones también pueden servir para poder entender de mejor manera el modelo sociocomunitario productivo en la educación superior, ¿no? Obviamente en el ámbito universitario, en la educación superior, hay otra forma de poder organizar el currículo, ¿no? Hay otra estructura curricular, tiene su propia lógica, ¿no? Pero no debería dejar a un lado estas posibilidades de integración, porque si hablamos de transculturalidad, se recomienda desde el paradigma complejo mismo de que las ciencias, ¿no? Deberían integrarse, ¿no? Es decir, cuando hablamos de incluso hasta los mismos pedagogos críticos actuales, postmodernos, señalan esta posibilidad de interactuar a nivel intradisciplinar, pero también desde el punto de vista intercultural, ¿no? Entonces, ahí obviamente se muestra una gran posibilidad de enriquecimiento, ¿no? En áreas curriculares, ¿no? El profesor de matemática podría, por ejemplo, interactuar, ¿no? Con el área de comunicación y lenguaje, ¿no? Siempre hay una parte cualitativa en los números
que van a mostrar, ¿no es cierto?, el valor simbólico, ¿no?, de las fórmulas matemáticas para un determinado contexto o para los procesos comunicativos, ¿no? Entonces, mucho depende también de la habilidad, de la destreza, de cómo se la aplique esto desde los docentes, ¿no? Y ahí seguramente muchos de ustedes tendrán sus dudas o seguramente no están de acuerdo con el modelo, o como decía Johnny, tal vez se la entienda al estilo pachamamista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es eso lo que tenemos, ¿no? Y la pregunta tal vez hasta aquí es, ¿ustedes en todos estos años han visto de que esto es productivo? ¿Ustedes consideran de que esto debe continuar o es necesario hacer un ajuste al modelo sociocomunitario productivo? A ver, un par de participaciones. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Benigno. Bueno, yo quiero felicitar y agradecerle por esta brillante interpretación, doctor, de este modelo. Yo estoy entendiendo de esta manera, doctor. Por ejemplo, que este modelo sociocomunitario productivo para mí es un paradigma educativo, es un modelo teórico de la educación. ¿Pero para qué? Para hacer ciencia educativa. Y con esa ciencia educativa tengo que interpretar la práctica educativa boliviana. Y a partir de esa práctica educativa, de esa interpretación de la práctica educativa, pues tengo que incidir en la transformación de esa práctica educativa. Así yo lo he comprendido a usted, doctor. Ahora bien, hablando usted de currículum, yo entiendo currículum es la cultura social de un pueblo, en este caso del Estado plurinacional, ¿no? Esta cultura social viaja a las escuelas. Y cuando llega a las escuelas, esta cultura social toma el nombre de currículum escolar. Y ahí está precisamente el currículum, ¿no? Yo lo he explicado con mucha amplitud. Ahora bien, la pregunta era, ¿es posible hacer algunos reajustes y demás cosas? Yo considero, doctor, primero que nada, tendríamos que hacer una evaluación, ¿no? Una evaluación quizás sistemática para poder, ¿no?, hacer ciertos reajustes. No con la finalidad punitiva, digamos, no, esto lo borro, esto no sirve, esto sí, no. Sino que, ¿para qué? Para mejorar, para ir mejorando. Y hace rato un colega me antes hizo una pregunta. El problema es que nosotros, los actores, o los sujetos, creo que no estamos interpretando de manera adecuada este modelo. Puede ser un factor. Pero si fuera así, doctor, compañeros, yo creo que nosotros ahora tenemos esa posibilidad de poder estructurar esto y pues hacer, creo, ciertos ajustes. Porque es verdad, ¿no?, que muchos nuestros compañeros, colegas, maestros, siempre digo, es verdad, no estamos interpretando. Creo que falta procesos de, digamos, de fortalecimiento pedagógico para que el maestro pueda entender en su real dimensión lo que significa este paradigma o modelo educativo que es el sociocomunitario productivo. Ahora bien, usted hablaba, por ejemplo, de educación superior. Bueno, en educación superior creo que había que incidir, digamos, la dimensión pedagógica, ¿no? Tal vez incidir una orientación, cosa de que también ellos puedan asumirse, porque mire que está diseñado de manera adecuada en la Universidad de Educación Superior el currículum. Por ejemplo, digo yo, a ver, una materia se me viene a la cabeza, digamos, a ver, topografía, ¿ya? La topografía no solamente tiene que ser enseñada en las cuatro paredes, en el pizarrón, con tiza y saliva y demás cosas, no, sino que tiene que ser teoría y práctica, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar en un trabajo, doctor, estaba en calidad de supervisor y veía los profesionales que llegaban. Yo les decía, a ver, compañero, aquí está este aparato, esta estación total, ponga en práctica. Y el compañero miraba y no podía proceder, digamos, con la operación. Ya, bueno, otra oferta. Aquí está el laboratorio, por favor, hágalo. Tampoco.
Entonces, ¿qué significa eso, doctor y compañeros? Es que no hay esa praxis de práctica, teoría, teoría y práctica. Muy hermoso sería, por ejemplo, que se incidiera, por ejemplo, este proceso en educación superior. Por ejemplo, yo veo en mi facultad, en Humanidades, en Ciencia de la Educación en la UNCE Estado, bueno, un currículum, bueno, habría que aprender en la práctica, ¿verdad? Pero no así simplemente conversando, dialogando con algunos autores europeos o de Estados Unidos, qué sé yo, ¿no? Entonces, habría que interactuar con ellos, buscar una metodología que nos permita realmente interpretar esto. Gracias, doctor, usted me ha inducido a hacer esta interpretación. Hoy, precisamente, he estado hace un minuto, llegué de Achacasi, pues toda una práctica, pero una riqueza de práctica. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros los educadores? Tenemos que interpretar sistemas de práctica y pues trasladar a la aula y hacer ciencia con esos conocimientos. Gracias por permitirme, doctor. Es posible de que mi interpretación tenga algunos sesgos académicos, creo que, pero estoy en ese contexto de que podamos corregir. Gracias, doctor. Muchas gracias, estimado Benigno, como siempre, muy, muy agradable escucharlo y por supuesto con esa amplitud que tiene usted, seguramente las posibilidades de poder evaluar al mismo modelo siempre será en el mejor sentido, ¿no? Segundo, por favor. Disculpas por el celular. Veremos ahora el tema de los elementos del currículo, ¿no? Ya lo ha dicho nuestro estimado compañero Benigno, doctorante Benigno, de que el currículum viene a ser aquella cultura social convertida en cultura educativa, ¿no? Y que permite organizar, secuenciar todo el proceso formativo, ¿no? Y cuando hablamos del currículum base, estamos hablando de ese primer documento, ¿no? Que va a poner las directrices, que va a poner, diríamos, el formato, ¿no? A nivel nacional de cómo debería organizarse el proceso formativo. Y ahí, aquí están algunos elementos, por ejemplo, los proyectos socioproductivos, ¿no? Hoy en día trabajan en las distintas áreas con estos proyectos socioproductivos, haciendo diagnósticos, haciendo entrevistas, interactuando con la comunidad, saliendo hacia afuera. Por eso es la educación en la vida, para la vida, ¿no? Ya no están encerrados como antes en las cuatro paredes, tratando de comprender un modelo abstracto sin ver cómo se aplica este modelo a la realidad, ¿no? Entonces ahí, por supuesto, hay, digamos, esta posibilidad, este elemento del currículum que permite hacer precisamente esa conexión, ¿no? Los proyectos socioproductivos van a ser el mecanismo o el instrumento de conexión con la realidad social, ¿no? Ahí incluso se manejan propuestas, ¿no? De ajuste, de cambio, de contribución, ¿no? Al mismo entorno, ¿no? Pero ahí están los objetivos holísticos, ¿no? Es decir, esos elementos doctrinales que dicen, ojo, hay que trabajar de manera integral estas dimensiones, ser, saber, hacer y decidir, ¿no? Eso, porque el ser humano es complejo, ¿no? Tiene distintas dimensiones, ¿no? No es simplemente comprender la parte teórica o los contenidos, ¿no? Es decir, ahondar en la dimensión del saber. Hay que ver mucho, ¿no? Con el tema de los valores, con el tema de la ética, qué tipo de contenidos son realmente integradores, ¿no? Qué tipo de contenidos van a permitir, ¿no? Trabajar, por ejemplo, el tema de la solidaridad, la tolerancia, la reciprocidad. Y cómo se la tiene que trabajar en el componente práctico, qué se tiene que hacer y para qué, ¿no? La utilidad precisamente de
de ese saber, de ese conocimiento en la dimensión del decidir, ¿no? Y luego están pues, los contenidos, ¿no? Y ejes articuladores, los contenidos propios de cada disciplina, de cada área, ¿no? Los ejes articuladores que van a permitir engranar, obviamente, a los distintos contenidos o campos, ¿no? Las orientaciones metodológicas dinamizadoras, o sea, ya aquí queda un poco superado, ¿no? La condición magistocentrista, ¿no? Donde el docente es el sábelo todo, el que es dueño de la verdad y que de pronto con exposiciones magistrales muestra lo valioso de las disciplinas, ¿no? Sino se opta por metodologías que comprometan al mismo estudiante a resolver los problemas, ¿no? Al mismo estudiante para que haga proyecciones, ¿no? Para que busque la utilidad de esas proyecciones en el contexto social. Entonces, las orientaciones metodológicas pueden también ser constructivistas desde ese punto de vista, pero también estas orientaciones metodológicas estarán siempre en correspondencia con las distintas, con los distintos contextos, con las distintas realidades, ¿no? La evaluación, pues, también tendrá que estar en función a las mismas dimensiones, ser, saber, hacer y decidir. Ustedes saben los objetivos, ¿no? Viene a ser como el propósito, ¿no? La meta a cumplir. ¿Cómo evaluamos, cómo medimos el objetivo, ¿no? Obviamente a través de la evaluación, pero esta valoración tendrá que estar en función a esas dimensiones. ¿Cuánto ha aprendido? ¿Mm? ¿Qué tipo de valores y principios son los que está desarrollando, ¿no? Ese estudiante, ¿no? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Para qué lo va a hacer? Entonces, estas orientaciones permiten mejorar, como lo han dicho ustedes, al propio modelo, ¿no? Y obviamente los productos, los resultados y productos, eso quiere decir lo que se muestre como un logro significativo, ¿no? O sea, no puede ser una educación simplemente teorética, ¿no? Sino tiene que siempre arrojar un resultado, ¿no? Resolver un problema, inventar una fórmula, no sé, de pronto inventar un dispositivo, es parte de la solución del problema, ¿no? Es un producto. Tendrá que ser un producto ecológico, un producto que no contamine, no altere el medio ambiente, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser productivo. Hasta aquí, ¿algún aporte? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, sí, me parece muy interesante que repasemos, ¿no? El modelo y todos los lineamientos. Algo que me llama mucho la atención es que en el anterior modelo constructivista, Bolivia como país tenía que esperar muchos más años a que las personas empiecen a producir, ¿no? Salían bachilleres a los 17, 18 años, después entre 5 años de carrera universitaria, el joven, el estudiante, recién empezaba a aportar y a producir a sus 23, 24, 25 años. Ahora, con este modelo, el estudiante al salir con una carrera técnica ya va aportando, ¿no? Desde sus 17, 18 años, porque sale conociendo y manejando una rama técnica, tal vez no a la perfección, pero sí, digamos, como para que él pueda defenderse. Bajo nuestras condiciones como país y más que todo ahora con la pandemia, pienso que habría nomás que reforzar este modelo y poder, digamos, mirar para adelante sabiendo que vamos a vivir tal vez unos 2, 3, 4 o tal vez más años de crisis después de esta pausa económica por la que hemos atravesado debido a esta pandemia.
Y uno de los elementos curriculares que me llama mucho la atención y que me pone mucho en duda, así como maestra, por otro lado, es la temática orientadora. Sabemos los que somos maestros que la temática orientadora se nos da desde el ministerio, ¿no? Y muchas veces no sabemos como maestros o no manejamos la articulación de todos los elementos curriculares, o de repente son muchos los elementos curriculares que el mayor tropiezo, pienso yo, eh, en la tarea del ser docente es saber articular todos estos elementos curriculares y a la vez formar al estudiante en los contenidos que se nos piden, ¿no? Mm, yo creo que hoy más que nunca la tarea del ser docente, del profesor, eh, se ha maximizado. Realmente ahora el ser maestro es más compromiso que, que años anteriores. Ese sería mi aporte. Muchas gracias, estimada Carla Jimena. Bueno, creo que ustedes tienen mucha más experiencia en el ámbito áulico. Lo ha dicho usted, ustedes como docentes de aula, como arquitectos, como constructores de esa personalidad compleja del individuo, han ido haciendo estos ensayos, ¿no? En el caso nuestro, pues, si bien entendemos, conocemos el modelo, pero es más, diríamos, a nivel de referencia, ¿no? Es un poco distinto trabajar en el ámbito universitario que trabajar en educación regular, ¿no? También lo estamos viendo esto porque forma parte del contenido mínimo, ¿no?, que se nos ha proporcionado. Probablemente algunos doctorantes digan, bueno, ¿para qué lo estamos revisando? Deberíamos pasar a tocar otro contenido, ¿no? El currículum base está dentro del mismo contenido, por eso estamos un poco haciendo esta referencia y obviamente esto es parte de la legislación educativa, ¿no? En ese marco, como lo dijo Carla Jimena, hay otros elementos que no los estamos considerando, ¿no?, pero que ustedes sí lo pueden incorporar como punto de debate, ¿no? Esto de la temática orientadora me parece muy, muy importante, ¿no? Y en ese marco, pues, las recomendaciones que ustedes puedan un poco señalar en función al módulo, en función precisamente incluso a una crítica constructiva, va a ser muy valioso, ¿no? Esto es lo que estábamos señalando del proyecto socioproductivo, ¿no?, que son estrategias metodológicas integradoras, articuladoras e interrelacionadoras del campo de las áreas, ¿no? Surgen para superar la parcelación y la fragmentación de los saberes, ¿no? Eso que decíamos, ¿no?, es decir, la exacerbada especialización, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, con mayor profundidad en las ciencias biológicas, en el área de la medicina, ¿no? Los especialistas, ¿no?, pareciera que se han especializado tanto que hasta para curar un dedo, una uña, pues hay un especialista como tal, ¿no? Entonces, esta exagerada parcelación del conocimiento, pues nos descontextualiza del entorno, ¿no? O sea, queremos entender un área, una disciplina solo desde esa perspectiva, ¿no? Y si hacemos una mirada desde otros horizontes, otra perspectiva, obviamente hay otra forma de comprender, de entender la realidad, ¿no? Entonces, por eso estos proyectos socioproductivos buscan esa posibilidad de integración, ¿no?, de interacción, de complementariedad y de transformación de las propias áreas, ¿no? Ha levantado la mano, sigue Carla Jimena y no sé quién más. ¿Quieren participar? ¿Quiere acotar algo más, Carla? Sí, bajo esta línea de los proyectos socioproductivos, más conocidos como los PCPs, de repente aportar el hecho de que la escuela ya no es una isla, ¿no? En la educación del pasado, la escuela estaba desligada de lo que era la comunidad. Y hoy en día
gracias a los proyectos socioproductivos, no solamente se vincula el contexto a la escuela, sino que se puede definir a través de un diagnóstico comunitario aquellas potencialidades, problemas, necesidades de el contexto educativo, donde la escuela ya no es isla, ¿no? Sino que la escuela va a aportar a su comunidad, de repente a fortalecer una potencialidad, a tratar de solucionar una necesidad o un problema, ¿no? Entonces, los proyectos Así es. socioproductivos es la vinculación de la escuela con la comunidad dentro de lo que es el proceso educativo. Eso es lo que quería aportar, doctor. Muchas gracias, Carla. Jimena, creo que usted ha sido muy clarividente con el ejemplo. Creo que mejor interpretación no podemos encontrar. Doctorantes, ustedes, imagino, inclusive pueden plantear una tesis doctoral contribuyendo a la mejora de este modelo o tal vez en otro sentido refutando el modelo sociocomunitario productivo. Cualquiera que sea la postura, pues es un aporte, ¿no? Como lo dijo, creo, Benigno, todo este paradigma educativo no siempre, ¿no? Es dogmático, es decir, no tiene por qué ser, diríamos, constante, ¿no? Hay un momento de ruptura, hay un momento en el que uno, pues, puede hacer contribuciones, puede hacer crítica, ¿no? Constructiva al modelo. Todos los modelos, ¿no? Emergen, tienen su apogeo, ¿no? Su esplendor y empiezan, diríamos, a decaer, ¿no? Es parte, ¿no? Es parte de un ciclo de los modelos y de los paradigmas, ¿no? Doctor. Pues adelante, ¿quién es? Marisabel, creo. Sí, doctor, buenas noches, colegas. Bueno, cuando hablamos de proyecto socioproductivo, puedo inclinar que ha servido también, desde mi experiencia, ¿no? Me ha servido a mí poder tener una mejor comunicación con los padres de familia, ¿no? Ha logrado de que el padre de familia pueda ser parte del proceso educativo de sus hijos, ¿no? Porque, como decíamos antes, solo era el maestro y el estudiante. Sin embargo, como esto es comunitario y a partir del proyecto, planificando una temática en la cual estamos integrados muchos miembros de la comunidad, ¿no? Y eso quiere decir, hasta los directores en algún momento tienen que ser parte de este proceso. Entonces, a mí me ha gustado bastante esta propuesta del modelo, ¿no? El proyecto socioproductivo, porque ha permitido integrar a varios miembros de la comunidad y como ser los padres. Yo tenía, cuando estaba como docente, tenía a mis padres de familia en el aula, viviendo todo este proceso educativo, y ahí también me ha permitido ver, coordinar con ellos y reflexionar, y no solamente decir el profesor va en la mañana, termina a las 12 y terminó, ya no hace nada, ¿no? Pero ese proceso que va en ese tiempo que vamos con los estudiantes es un desgaste, es un trabajo fuerte que ellos lo han vivido. Entonces esa parte me ha parecido muy interesante y me parece muy interesante, ¿no? Las temáticas que se escoge también, que no solamente son pedagógicos, sino son las problemáticas de la sociedad. Gracias, eso quería compartir, doctor. Gracias. Muchas gracias, Marisabel. Excelente. A ver, ahora le daremos el espacio a Héctor Ramos. Héctor Ramos, adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, esto de los proyectos socioproductivos, quizás sí se lo ha incorporado a varios actores de la sociedad, pero también la experiencia laboral nos muestra que otras unidades educativas han ido trabajando con este tipo de proyectos, quizás clandestinamente, vamos a mencionarlo,
pero en unidades más alejadas tenían sus proyectos escolares, los huertos escolares que iban trabajando. Claro que no estaba inserto dentro del POA, o mejor dicho, del PATS, ¿ya? Lo que hace este modelo es recuperar eso, integrarlo al plan anual trimestralizado. En lo anterior no estaba inserto, más se lo tomaba como un área tecnológica, ¿no? Como agropecuaria, por ejemplo, ¿no? En las comunidades. Entonces lo que hace es recuperar eso. Toma este modelo de lo que es la escuela Ailio de Guarizata, ¿no? Entonces, si ven, damos el lugar a todo esto, pero también otras unidades educativas no lo quieren trabajar, seamos realistas. No podemos alabar también a todos, ¿no? Porque panadero que alaba su pan, bueno, no es buen panadero, vamos a decirlo. Hay otras unidades educativas que netamente rechazan trabajar con los proyectos, porque dicen que no está acorde a los avances de la ciencia, y otros también que simplemente lo trabajan los proyectos o los PSPs de forma intangible. Más estamos en la ciudad con valores. ¿Es verdad que se necesita eso? Sí se necesita, ¿no? Sobre las potencialidades de cada zona, otros colegas lo toman, no explotan la verdadera riqueza de lo que es el PSP, ¿ya? Quizás en las planificaciones que yo voy viendo, lo trabajan así, superficial. No están trabajando lo que realmente debería ser. Peor en estas dos gestiones que estamos con la pandemia, entonces casi o nada lo están tocando el PSP, ¿ya? Nada más eso quería aportarle, doctor. Muchas gracias, estimado Héctor. Muchas gracias. Jimena Díaz, adelante, por favor. Jimena, creo que tu micrófono está apagado. Licen, buenas noches, Licen. Buenas noches, ¿cómo está? Un gusto. Bueno, como estaba mencionando los demás compañeros, creo que el PSP no se está articulando, ¿no? Con lo que es los contenidos, porque generalmente hacemos el uso de qué actividades tenemos que hacer y eso nomás hay que hacer. Pero el PSP tiene su propio objetivo holístico. ¿Y cómo se va a impartir en los PDCs? Mayormente se tiene que hacer la triangulación. Como usted ha dicho, mis demás compañeros han mencionado, que en estos 2 últimos años el PSP se ha quedado a un lado, o sea, en un statu quo. Y como somos docentes, tuviéramos que realmente hacer, ¿no?, la triangulación del PSP, los contenidos, como una colega también mencionó, que las temáticas orientadoras ya están dadas desde el ministerio, pero generalmente las temáticas orientadoras no ven la realidad, lo que vive una región, está generalizado. Eso, licenciado. Muchas gracias. Disculpas. Muchas gracias, estimada Jimena. Creo que las dos últimas intervenciones han sido aclaradoras, ¿no? Si bien en el ámbito teórico tiene las mejores intenciones, es un proyecto estratégico, metodológico, integrador, como lo han dicho ustedes, y también lo han señalado, ¿no? No existe probablemente la aplicabilidad, ¿no? En su totalidad, ¿no? El hecho de que incluso algunas unidades educativas no la consideren tal vez como algo estructural, o de pronto se maneje esto de los PSPs con mucha superficialidad, y más aún con el tema de la pandemia, no se está pudiendo aplicar al 100% esta estrategia metodológica. Son, ¿no es cierto?, los bajones, un poco son las posibles incoherencias, ¿no?, que se pueden criticar, pero para poder mejorar, ¿no? Y por eso, ¿no?, en un programa doctoral es valioso precisamente esta posibilidad de discusión, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Si tiene sus aportes el PSP, si es algo que ha podido, como decía Marisabel, creo, ¿no?, mejor comunicación con los padres, mayor contacto con la comunidad. Ahí está lo positivo, ¿no? El hecho de dejar de ser
diríamos, como escuela, comunidad educativa, exclusivo, ¿no? Aislarse del contexto no es bueno, ¿no? La posibilidad de interactuar con el contexto siempre ayuda, ¿no? A mejorar la oferta formativa, ¿no? Seguiremos avanzando. Y vamos a ver también los objetivos holísticos. Ustedes aquí igual van a participar porque entiendo de que lo manejan mejor, ¿no? Por ejemplo, los objetivos holísticos se los entiende como orientaciones pedagógicas que expresan aspiraciones emancipadoras para la formación integral del ser humano mediante saberes y conocimientos, práctica de valores sociocomunitarios durante los procesos educativos planificados y espontáneos, ¿no? En los que se trabajan las dimensiones del ser humano para vivir bien en comunidad, ¿no? En ese marco, bueno, también hay una particularidad en su formulación, ¿no? La redacción es en primera persona, en plural, inclusiva, nosotros, dice, ¿no? De modo indicativo y en tiempo presente, ¿no? En tiempo presente, mil disculpas. En ese marco, estos objetivos holísticos son un tanto revolucionarios, ¿no? O sea, fíjense el mensaje, ¿no? Dice que hay que expresar estas aspiraciones emancipadoras, es decir, el proceso formativo, ¿no? Es decir, estos procesos de enseñanza y aprendizaje estarán siempre orientados a eso, ¿no? No es que de pronto estén esclavizados, sino a veces siempre la mirada es hacia afuera, ¿no? Siempre a veces valoramos hasta al profesional que viene de otro contexto, siempre valoramos a veces lo que se ha producido, lo que se ha hecho en otro contexto, ¿no? Hay cosas valiosas, no lo vamos a negar, pero ¿qué pasa también un poco con digamos, con lo nuestro, ¿no? ¿Qué pasa también con la capacidad de poder hacer cambios, aportes significativos, ¿no? A veces no entramos en esa lógica. No sé si ustedes últimamente se ha viralizado de este joven matemático, se me fue ahorita el nombre, un joven matemático que aparentemente hizo una invención de una fórmula, ¿no? Una fórmula matemática que había intentado resolver, ¿no? Alguna ecuación, creo que sobre el tema de los números, no me acuerdo muy bien, pero ahí está el aporte, ¿no? Eso es lo que busca el modelo, ¿no? O sea, como quien dice, visibilizar a esos talentosos. Pero ¿qué pasa a veces, no? Cuando existen algunas críticas, ¿no? Como la que también vertió, la Asociación de Matemáticos, ¿no? Asociación Boliviana de Matemáticos, o el Colegio de Matemáticos, un poco medio, diríamos, desvirtuando, subvalorando el aporte, ¿no? Entonces a veces sucede en eso, pero ¿qué hubiera pasado si la fórmula hubiera sido inventada, digamos, por un americano, por un francés, por un sueco? Entonces a veces uno lo asume, ¿no? De manera directa como algo bueno, ¿no? Desde así es que lo han hecho porque saben, ¿no? O de pronto, como viene de afuera, pues es irrefutable, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay una actitud a veces un poco, digamos, de subvaloración, ¿no? Y estos procesos emancipadores siempre buscan, ¿no? Siempre valorar lo nuestro, ¿no? Mostrar lo nuestro, aportar desde nuestro mundo, desde nuestra cosmovisión, desde nuestro contexto boliviano, ¿no? A la ciencia, a la modernidad, etcétera, etcétera. Un segundito, por favor. Bueno, seguiremos. Bueno, ahí están también el tema de los contenidos y los ejes articuladores, ¿no? Ahí vemos un poco esta relación, ¿no? Las áreas productivas,
¿no? Ahí están todas las áreas que ustedes trabajan, ¿no? Las ciencias sociales, en el ámbito comercial, lo artístico, en el ámbito de la educación musical, ¿no? La comunicación y lenguaje, filosofía, y obviamente seguramente hay muchas otras áreas, ¿no? Pues tendrán que siempre ver esta articulación, ¿no? Entre los contenidos tradicionales, es decir, lo convencional, ¿no? El contenido mínimo que está inscrito en el diseño curricular, ¿no? Y también siempre con, diríamos, con lo nuestro, con lo propio, ¿no? Con lo propio. ¿Y qué es lo propio, no? Lo que se produce en el contexto nacional, ¿no? O en las propias cosmovisiones, ¿no? Estos contenidos tradicionales que ya están en el currículum, pues tendrán que ser siempre complementados, ¿no? Con lo occidental moderno, ¿no? Con esa visión eurocéntrica, ¿no? Pero, como lo decían ustedes, tal vez el mejor mecanismo articulador es el modelo educativo sociocomunitario productivo, ¿no? Los contenidos. Entonces aquí, por ejemplo, se puede tocar el tema de la invasión europea al escenario de la Via Yala y sus consecuencias socioculturales, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que trajo la invasión europea? Trajo ruptura, trajo procesos de asimilación, aculturación, ¿no? Procesos de etnocidio, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo mismo, por ejemplo, en las otras áreas, ¿no? Si, por ejemplo, se habla del dibujo artístico, ¿no? Pues eso, cómo precisamente se la puede también trabajar el dibujo artístico a partir de la naturaleza y las culturas, ¿no? Entonces, viendo estas posibilidades de conexión, de articulación, de complementariedad, ¿no? Lo mismo cuando se habla del folclore, cómo se puede un poco también esto trabajarla, ¿no? Como procesos culturales, el mismo folclore, ¿no? Entonces, esto seguramente ya lo han trabajado muchos, ¿no? Y aquí también va la interrogante, ¿no? Los efectos que queremos, es decir, los impactos que de pronto se espera con estas posibilidades de trabajo del modelo sociocomunitario productivo, ¿no? ¿Están realmente logrando el objetivo? Es decir, estudiantes que sean revolucionarios, ¿no? Que sean dinámicos, que sean innovadores, que tengan esa capacidad transformadora de la realidad, etcétera, ¿no? En estos 10 a 11 años de vigencia del modelo, hay algunos avances. ¿Qué dicen ustedes, queridos colegas? Estoy anotando las participaciones, le comento, por favor. Roberto. Buenas noches. Bueno, interesante la forma de abordar el tema y de poder cuestionar algunas cosas, ¿no? Yo creo que, bueno, parto de una definición, ¿no? Cuando una forma de formación, de educación, es desarrollada en primera instancia en un cierto contexto, tiene las características de un modelo, ¿no? Pero este tiene que ser adecuado de acuerdo a las nuevas circunstancias hasta para poder llegar a ser un paradigma, o sea, un ejemplo que puede ser repetido en otros contextos, ¿no? Ahora, si bien es cierto que la promulgación de la ley comienza el 2010, su implementación va a tardar aproximadamente unos 5 años, porque no bastó promulgar la ley, sino se tuvo que preparar a través del Propocom, ¿no? Y primero que preparar el Propocom, preparar los programas, etcétera, ha llevado tiempo. La implementación de los primeros grupos tardó en salir de las normales otros 2 años, ¿no? O sea, su implementación es relativamente nueva, podríamos decir. Y yo creo que ahí tendríamos que ver la forma de ajustar algunas cosas, ¿no?
algunas cosas que han llevado a su exageración por ambos lados, ¿no? De quienes han aceptado el modelo y quienes están rechazando, y un rechazo a veces visceral, ¿no? Porque ahí juega el problema del papel de la persona, ¿no? Que ya no quiere actualizarse, siendo una necesidad en educación el actualizarse. Ahora, en este poco tiempo que más o menos podríamos decir desde el 10 del 15 al 21, ¿no? Son muy pocos los frutos que se podrían ir recogiendo, ¿no? Si vemos el proceso de Guarizata con todos el impulso que le dieron quienes organizaron y quienes movieron eso, recién se pudo apreciar al finalizar los años 30, ¿no? Y lógicamente algunos sectores se opusieron a eso y por eso decidieron inclusive el cierre de Guarizata porque no tenía las características de esa educación tradicional, ¿no? Entonces yo creo que todavía no se puede apreciar mucho los avances, ¿no? Estamos en una etapa tendríamos que entrar a una etapa de evaluar realmente, ¿no? De todo el proceso en función de la constitución política del Estado para poder ver qué es lo que hay que ajustar, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden ver para ajustar, ¿no? Ahora hay sectores que han intervenido más directamente y hay otros que han rechazado. Entonces hay el papel orientador y desorientador de los sectores políticos ha jugado un papel muy importante, ¿no? Eso, entonces, no es solamente una relación directa de aula, maestro, estudiante, etcétera, ¿no? Son muchos factores que están influenciando en esto, ¿no? Inclusive la pandemia, ¿no? Ha hecho romper el criterio de que se tenía, ¿no? La educación áulica desde un concepto productivo, ¿no? Y hemos tenido que entrar a una educación a través de los medios tecnológicos. Y ahí surge un cuestionamiento, ¿no? ¿Dónde está la parte productiva? Y también surge la respuesta, ¿no? En la adecuación que el maestro está haciendo a su metodología de trabajo a través de los medios tecnológicos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, estimado Roberto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Adelante. Doctor, yo tengo más bien una pregunta o una preocupación tal vez. Si se está formando en lo que es la educación primaria, secundaria, bajo el modelo sociocomunitario productivo, y en la universidad ya se forma algunos por competencias, ¿no? Lo que era antes la anterior reforma educativa, incluso con proyectos formativos en la universidad. Entonces, ¿cómo se va a poder hacer esa articulación de que en educación, los que ya están en secundaria, sexto de secundaria, bajo un modelo y van a ingresar a otro modelo en la universidad pública especialmente, ¿no? Entonces, tal vez eso se tendría que analizar o ver, porque, por ejemplo, yo en la universidad donde trabajo es bajo la formación basada en competencias y con los 3 saberes y planificamos con proyectos formativos. Esa es mi preocupación de cómo se va a articular, ¿no? O la universidad tiene que asumir lo que el Estado está proponiendo en la educación secundaria para que haya esa articulación. Pero ahí es el tema también de la autonomía. Entonces, eso, doctor, es una pregunta, ¿no? Una cuestionante que tengo. Muchas gracias, Hortensia, que ha hecho una buena pregunta. Realmente, ¿cómo se da esta conexión, ¿no? Entre la educación regular, ¿no? Lo secundario con el sistema universitario? Y obviamente cuando hablamos del modelo educativo sociocomunitario productivo, pues estamos hablando precisamente de un modelo que puede ser aplicado
en todos los niveles, ¿no? Cuando hay voluntad, ¿no? Y por supuesto, si vemos el modelo, busca trabajar siempre lo endógeno, busca siempre promover las otras fuentes de conocimiento, otras fuentes de inspiración, otras fuentes de praxis pedagógica, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos metemos de lleno en el modelo por competencias, estamos asumiendo, de hecho, un modelo que no ha sido diseñado en el marco de nuestras necesidades, ¿no? Es un modelo, como lo decíamos la otra vez, ¿no? Que promueve el carácter egocentrista, individualista, el carácter, como quien dice, ¿no? Mucho más de, diríamos, demostrar las cualidades, las virtudes personales, que por supuesto es algo bueno, ¿no? Pero ¿qué pasa también de esta capacidad de interacción con el otro, ¿no? De poder desarrollar, por ejemplo, valores como la solidaridad, ¿no? La reciprocidad, ¿no? El intercambio. ¿Qué pasa precisamente con eso? Eso ya no hay con el modelo por competencias, ¿no? Porque ahí pues tienes que ser mejor que los demás. Es decir, el hecho de ser competitivo es siempre para vivir mejor, ¿no? En ese marco, pues hay, no hay una coincidencia, ¿no? Doctrinal con el modelo sociocomunitario productivo. En cambio, en el modelo es siempre un poco para poder interactuar entre todos, ¿no? Ahí, pues, yo creo que el modelo sociocomunitario tiene también sus puntos favorables, ¿no? Tal vez no en este mismo sentido, pero se puede en la universidad, por ejemplo, aplicar también esto. Si vemos, mire, las orientaciones metodológicas, ¿no? Para una formación integral y holística debe ser, hay que tomar en cuenta el tema de la práctica, la teoría, la producción y la valoración, ¿no? La práctica, es decir, para poder conocer, ¿no? Entender, comprender la realidad, ¿no? Siempre es necesario partir de la realidad, ¿no? De la vivencia misma, de lo que sucede, lo que nos pasa, ¿no? De los problemas que tenemos, ¿no? Entonces, la práctica es importante, inspirador, ¿no? De la teoría, ¿no? La teoría, que es la lectura y análisis de la práctica, precisamente va a permitir una teorización cabal de la realidad, ¿no? Es decir, por eso se dice, ¿no? Que la teoría es el reflejo de la realidad, ¿no? La teoría no es un mero discurso, ¿no? Sino la teoría, desde el punto de vista epistemológico, pues ha permitido o permite comprender la realidad, la esencia, ¿no? De la realidad, ¿no? El contenido de la realidad, ¿no? Entonces esa teoría es precisamente esa descripción de la realidad. Pero esta descripción, este reflejo de la realidad, no se la puede hacer pues en gabinete, en la oficina, sino hay que hacerlo también en el entorno, con la práctica, un poco viendo de cerca, con objetividad, con los 5 sentidos lo que sucede, ¿no? Entonces, estos elementos, por ejemplo, son también elementos contribuyentes, ¿no? Para la propia ciencia. Y el tema de la producción, ¿no? La integración de la práctica con la teoría, ¿no? Plasmada en actividades, procedimientos técnicos, ¿no? Tanto de experimentación, desarrollo de habilidades de estrés, permite la obtención de resultados o productos en bien de la comunidad. Resultados y productos. Dice en bien de la comunidad, es decir, esto tiene que estar siempre para el disfrute colectivo, ¿no? Eso es lo que no sucede, Hortensia, con el modelo por competencias. El modelo por competencias no es para el disfrute en la colectividad, ¿no? Es para poder, diríamos, ganar más, para poder buscar el bienestar individual y no el bienestar colectivo, no el bien común, ¿no? Ahora, lo bueno, obviamente, el modelo por competencias es que está en función, diríamos, al crecimiento inusitado de las industrias, el tema de la posmodernidad, es decir, un poco entrar en esa cultura, ¿no? Del mundo globalizado, ¿no? Pero también si vemos desde el punto de vista negativo, pues el mundo globalizado está atentando cada día, ¿no? Al mismo planeta, ¿no? Aquí en La Paz, nomás, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Antes nuestros nevados estaban muy cubiertos, pero ¿qué ha pasado con el calentamiento global?
poco a poco se va perdiendo con el calentamiento global, ¿no es cierto? Esa belleza, ¿no es cierto?, de los nevados, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los incendios forestales, ¿no? Con la caza inusitada de animales? Entonces, fíjense cómo la modernidad está realmente atentando contra la vida del planeta mismo, ¿no? Y cuando decimos el modelo por competencias, entonces nos sumamos a esa cadena, ¿no? A ese circuito de acontecimientos, ¿no? En un porcentaje, digamos, bueno, hay contribuciones, no lo vamos a negar, pero hay que también ver estos efectos negativos, ¿no? Si no cambiamos de paradigma de vida, como alguien lo decía, ¿no? Estamos sentenciados, ¿no? El planeta está sentenciado a desaparecer. ¿Y qué va a pasar con nuestros hijos, con las otras generaciones, ¿no? que vienen? Van a heredar un planeta, un mundo cada vez más contaminado, una sociedad cada vez más dividida, ¿no? Más conflictuada, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces hay que también ver esas posibilidades, ¿no? El tema de la valoración, que debe constituirse en práctica positiva que beneficie al ser humano y a la comunidad en su conjunto, ¿no? El tema de la valoración, ver siempre desde ese sentido, diríamos, positivo y negativo de cada producto, de cada resultado, ¿no? Es decir, qué de bueno tiene, ¿no? Lo que hemos creado, lo que se muestra como resultado, ¿no? ¿Para qué sirve, ¿no? Es decir, cuál es la funcionalidad, la utilidad práctica, ¿no? Entonces, fíjense estas orientaciones metodológicas que lo utilizan, ¿no? En cada unidad didáctica. Entonces, hace de que el estudiante sea pues mucho más hábil, ¿no? En todo esto. Carla Jimena tiene levantado la mano. Carla, adelante. Otra vuelta ya, doctor. Bueno, sí, me parece muy interesante los aportes de mis compañeros y como bien decía el profe y concuerdo mucho con él, este modelo educativo o esta ley educativa es pues una ley relativamente joven, ¿no? Han pasado 10, 11, 12 años van a ser de la ley, ¿no? Y a mí la preocupación que yo tengo es que cuando ha habido un cambio de gobierno, ¿no? Que sabemos con el gobierno de la presidenta Áñez, la educación y el modelo ha sufrido un atropello increíble, increíble. Se ha empezado a colocar a instituciones para capacitar a los profesores bajo un modelo constructivista. Creo que Tigo era el que dio los cursillos a partir de facilitadores, ¿no? Y se ha roto y se ha quebrado el modelo con esa concepción de cursillos. Yo he participado en algunos y me sorprendía, digamos, la manera en la que impartían y desconocían el modelo. ¿Y de dónde venían esas órdenes directas? Desde el Ministerio de Educación, que se ha desmarcado. Y en los discursos del ex ministro de Educación, el señor Cárdenas, se veía un desconocimiento y un desarraigamiento, no sé cómo se dice esa palabra, perdón, es nueva, un desarraigo, y no conocía el modelo educativo, la ley educativa, ¿no? Para ocupar, usted sabe que el ministro de Educación es la máxima autoridad en educación. Y me ha preocupado bastante. El modelo es joven y si va a haber estos cambios de gobierno y estos atropellos a la ley educativa sin conocimiento, yo creo que vamos a ir tropezando, ¿no? Esa es la gran preocupación que tengo. Cambia el gobierno y todo se va a revolver como el año pasado. Después, una cosa que me gusta también es que antes, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, mi profesora me decía, no estás estudiando para mí, estás estudiando para vos. No me estás haciendo daño a mí si no estudias, estás haciendo daño a vos. Y bajo esa concepción hemos crecido. Y es una concepción individualista. Ahora, ¿para quién aprende el estudiante? Aprende para todos, porque ese estudiante va a ser un doctor, va a ser un arquitecto y está estudiando para todos. Creo que ya no podemos decir, estás estudiando para vos, no es para mí, es para todos, ¿no? Y lo que decía la colega también,
una lucha de la educación hoy en día tiene que ser el vincular la educación regular con la educación superior. El señor Pazzi estaba tratando, es el único creo que ha procurado y ha tratado de hacer esa vinculación y esa articulación de la escuela con la universidad, pero lamentablemente ha tropezado en su intento, ¿no? Eso sería mi aporte, doctor. Muchas gracias, estimada Carla. Lino Ramos, adelante, está con la mano. Muchas gracias. Buenas noches, estimado doctor. Buenas Importante lo que se está tratando, de verdad que es muy relevante. Por lo último que decía la colega, por ejemplo, es importante pensar en la educación como política de Estado. Ahí sería el punto de partida, de modo que también haya, a través de esto, la práctica de la política como ciencia. No, no es malo, por ejemplo, ser partidario de un partido político, siendo político, pero la práctica de la política como ciencia es lo más relevante, de modo que también se vayan estructurando a nivel de estructura, en este caso, política de Estado, digo la educación como política de Estado, de modo que cuando haya cambios de gobierno, esto continúe. Lamentablemente, cambios de gobierno que se van presentando como las que vivimos, ¿no? Antes de esta gestión de Estado, han ido pues queriendo desconocer todo lo que se ha avanzado a nivel de educación y a nivel de otros niveles, ¿no? Es cierto, a la pregunta que hacía usted, por ejemplo, se ha venido avanzando, se avanzó, yo personalmente digo, se avanzó mucho con este modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Se ha venido estructurando nuevas formas de accionar a nivel de las acciones educativas. Se ha ido pensando, por ejemplo, ya con un enfoque cosmocéntrico, biopsicosocial, a partir, ¿no?, de una distinta lógica, ya pensando en una filosofía, epistemología de las naciones y pueblos indígenas originarios, ¿no? Producto de una lectura real, ¿no?, de estos espacios que son parte de la nación, en este caso del Estado plurinacional, ¿no? Es importante, por ejemplo, tomar en cuenta cómo es que los contenidos han sido dándoles un sentido mucho más real e histórico, ¿no? Recordemos que el currículum oculto ha funcionado desde mucho antes de la promulgación de esta ley, ¿no? Ahí, por ejemplo, ya se comenzó a hablar de una historia real, de una historia que prácticamente se desconocía a través de la historia occidental, ¿no? Entonces, estos espacios de reflexión, de análisis de nuestras realidades ha permitido también pues que se cree conciencia, ¿no?, a nivel de los maestros, a nivel de estudiantes, a nivel de las comunidades, y por lo que también se ha ido generando, ¿no?, este espacio de la reforma educativa como la que estamos viviendo. Entonces, desde mi criterio, hay un avance que hay que ponderar, hay que valorar, ¿no? Cierto, hay muchas limitantes todavía, ¿no? En el procedimiento, por ejemplo, el manejo de la parte procedimental, etcétera, pero se está avanzando. Lo que hay que hacer que se siga con esta intencionalidad, de modo que cada vez estemos más fortalecidos. Ahora, es cierto que esto es gradual. Habrá que pensar, por ejemplo, como política de Estado también, cómo es que la educación superior va a tener ese interfase con lo que se está avanzando a nivel de la educación del sistema regular, ¿no? Es importante también ya comenzar desde nuestro posicionamiento, ver cómo es que esto puede darse. Si en algunas universidades, por ejemplo, se está avanzando, cierto, pero no estamos avanzando como se está avanzando en el sistema regular, ¿no? Digo, con las limitantes que hay, pero habría que propender. Por ejemplo, las universidades indígenas están sobre este camino. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con las estatales? Es más, algunas privadas están inclusive de avanzada. Entonces, miren, hay que hacer un análisis profundo y seguir avanzando. Me parece que estamos por el camino adecuado y hay que también fortalecernos nosotros mismos. No comparto, por ejemplo, cuando decimos los profesores estamos fallando. A veces hay un discurso, eso muy desgastado desde hace mucho tiempo atrás. Lo que hay que hacer es que
¿no? Valorar también a los profesores, a los profesionales, por ejemplo, de distintas ramas, quienes, ¿no? De manera muy conciencial están siendo parte de esta realidad de cambio y transformación. En ese sentido, tenemos que también valorarnos nosotros mismos. Nada más. Muchas gracias, estimado Lino. Le daremos la palabra a ver a Padilla Amparo. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Buenas noches. Doctor, quería hacer un breve igual aporte, ¿no? En principio tal vez hablábamos de los cambios que ha habido en cuanto a la política, ¿no? Que ha habido, por ejemplo, en la gestión pasada, del 2019, tal vez, como mencionaban los colegas, era una situación en la cual el docente que estábamos siguiendo tal vez en un lineamiento bajo una metodología, bueno, ha habido un cambio abrupto, se podría decir, donde nuevamente ha sido, ¿no? Como empezar de cero. Pero sin embargo, yo he notado ahí que hemos continuado, porque hay que tomar en cuenta que la ley se seguía manteniendo. O sea, no podemos decir que ha habido un cambio extremo porque la ley estaba ahí, la ley nunca se cambió. Lo único que tal vez sí ha cambiado es el enfoque de cómo van a empezar a los docentes, ¿no? A instruir. En ahí tal vez sí puedo notar un cambio, pero por lo demás me parece que hemos continuado con el lineamiento. Ahora también en cuanto a se podría decir que en cuanto a la parte de educación que estamos viviendo, la misma aplicación de la ley de educación, hay que tomar en cuenta que si bien nos ha traído cosas buenas con la aplicación en el currículo base y demás, ¿verdad? Porque está desarrollando, viendo la productividad en los estudiantes, también hay que ver otros cambios que ha habido en el aspecto negativo, que personalmente hubiese sido incluso la posibilidad de compartir, sigue con el anterior proceso que teníamos, ¿no? Bueno, de hecho, desde la reforma educativa. Por ejemplo, ahí está. Los estudiantes actualmente, si quiere una estudiante superarse, perfecto, se le apoya, se le brinda todo. Pero si un estudiante no se supera, ya iba recayendo, ¿no? En que ahora ya no es como antes que se le puede obligar o en todo caso se ejercía una presión para que el estudiante un poco reaccione y bueno, encamine nuevamente bajo lo que estaba estudiando, puede ya incluso ser profesional. Más al contrario, ahora se han vuelto tal vez un poco, como decía, ¿no? Generación cristal, donde nosotros somos los que tenemos que prácticamente obligarles a que vayan. Son muchos los estudiantes que no están dentro de lo que es la parte productiva. Y si el docente, en este caso, tal vez trata de ejercer algún tipo de presión, como una llamada de atención y demás, directamente y es queja. ¿Y quién es el afectado? El docente, ya no el estudiante. Entonces, me parece que también en esta política educativa, si es que estamos viviendo algo bueno, que sí es cierto, también sería bueno, ¿no? Recuperar tal vez cosas que se han manejado anteriormente, para que también esto siga en ese sentido, porque actualmente antes había más, como dicen, ¿no? Más médicos, más profesionales, o el estudiante buscaba superarse. Ahora, ¿qué hay? Más TikTokers, más YouTubers. Entonces, creo que se está desviando en ese sentido el enfoque por la rigidez con la que se aplicaba. Solo sería eso, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Amparo Padilla. Cerraremos esta parte con Isaías Cruz Vilcaber, de manera breve, estimado Isaías. Bueno, creo que tiene problemas Isaías. Entonces terminaremos esta presentación, a ver, los productos y resultados. Fíjense que es otro elemento del modelo sociocomunitario productivo. ¿Cómo tendrían que ser el resultado, no? Alguien lo dijo, producto de una triangulación, ¿no? Y aquí está, ¿no? Todos los productos, los resultados, lo que se consiga como resultado, pues tendrá que ser producto, ¿no? De esta profundización en cuanto a saberes y conocimientos, ¿no? Desde ese equilibrio siempre, ¿no? De los valores. Es bueno, es malo, lo han dicho ustedes, si bien hay aportes significativos, pero también hay algunas contradicciones, ¿no? Esas contradicciones son los que tienen que ser sopesados en función a esta dimensión del ser, ¿no? También los productos y resultados son el resultado, pues, de esta capacidad inventiva, creativa, transformadora, ¿no? La transferencia de esto entre el modelo del pensamiento complejo, ¿no? Esto también de lo holístico, la integralidad, ¿no?
la complementariedad, ¿no?, entre distintas áreas, ¿no? Entonces tiene que haber precisamente esta concatenación, ¿no? Por eso estamos buscando transformar la realidad, ¿no? Fomentar la transdisciplinaridad, fomentar la transculturalidad, fomentar la emancipación. Y estos productos tienen que ser precisamente la base para poder hacer esos cambios, ¿no? En la parte de esto también, del hacer, la práctica, la producción, ¿no?, vinculado a la investigación, ¿no? Tienen que precisamente revolucionar, ¿no?, a los mejores productos, los mejores resultados, ¿no? Es decir, tenemos un buen producto precisamente por haber sopesado entre teoría y práctica, valoración, producción, ¿no? Pero en ese sentido, ¿no? También desde este punto de vista, ¿no?, los productos tendrán que ser aplicables, ¿no?, en las áreas, ¿no? Tendrá que haber un aporte, un valor cualitativo, ¿no? Y obviamente esto es precisamente el tema del saber, el conocer, ¿no? Construir nuevas teorías, nuevos enfoques, nuevos modelos, ¿no? Enriquecer a la propia disciplina, ¿no? Pero siempre un poco viendo sus cualidades y valores, ¿no?, de qué es lo bueno, ¿no?, o qué es lo que podría también ser nocivo, ¿no?, para la propia convivencia comunitaria, ¿no? Entonces, tiene que haber esta triangulación, diría, inter y transdisciplinario para poder encontrar los mejores productos, ¿no? Y cuando ustedes hablan del PSP, obviamente consideran estas dimensiones, todo esto, ¿no?, para poder mostrar resultados que sean de impacto, ¿no? Y finalmente, en el tema de evaluación, pues así como se ha hecho un planteamiento de los objetivos holísticos en función a esas 4 dimensiones, también la evaluación tendrá que ser holístico, ¿no? Valorar los principios, valores, todo, ¿no?, toda la parte axiológica en función a esta dimensión. También hay que valorar la parte de esta dimensión del poder sobre la base productiva, la base transformadora. Lo mismo, esta evaluación tendrá que ser cualitativa, pero también cuantitativa, ¿no? Solamente con la parte cualitativa podemos ver realmente el desenvolvimiento práctico del estudiante. Hay que observar, ¿no? Hay que hacer una secuencia de observaciones para ver realmente el desarrollo de ciertas cualidades prácticas en el estudiante, ¿no? Con una sola observación no es posible, o con un examen escrito cuantitativo tampoco es posible identificar y evaluar lo más significativo, ¿no? Entonces hay que hacer esa simbiosis entre lo cualitativo y lo cuantitativo, una evaluación un tanto mixta, ¿no? Pero pues hay que siempre estar viendo el tema del proceso, ¿no?, el tema de lo comunitario, saber conocer la parte teórica, ¿no? Entonces estos elementos son también referenciales para poder hacer una evaluación integral, ¿no? Evaluar no es lo mismo que medir, ¿no? Evaluar es valorar, es identificar hasta las incoherencias, ¿no?, y resaltar los logros significativos. Entonces, la evaluación desde este punto de vista tiene que ser formativa, ¿no?, más formativa, ¿ya? Nieves está levantando la mano. Nieves Yucra, por favor. Doctor, ¿me escucha ahora? Sí, le escucho. Doctor, te habla Isaías. Isaías, ¿cómo está? Dime. Doctor, va a disculpar, tenía un poco de problemas con la señal. Lo que yo quiero comentarle y hacer una pequeña diferencia es entre las leyes que se generaban y se aplicaban históricamente y lo que se está aplicando hoy con la ley 070. Por ejemplo, todo el tiempo esas leyes se han aplicado enfocados en el desarrollo solo cognitivo. Y es por eso que si hablamos de educación, el mejor maestro o el mejor alumno, o para demostrar que sí se ha avanzado harto o bueno, reflejaba su cuaderno. Si en su cuaderno estaba una gran cantidad de lecciones, se consideraba que era un buen maestro, han aprendido bien los estudiantes, pero la pregunta es, ¿cuánto de esos en realidad se habrá quedado como un aprendizaje real en el estudiante? Entonces, eso ha hecho reflexionar a la sociedad
Y por eso es que la ley 070 ha tratado de cambiar ese enfoque y con su metodología, que práctica, teoría, valoración. Yo quisiera poner este ejemplo, por ejemplo, para que un poquito, no sé si pueda reflejar esto. Mira, la ley 070 tiene sus bondades. Este ejemplo, si yo quisiera enseñar a manejar bicicleta a un niño que no sabe manejar ya, aunque ya un poco mayorcito que sea, aunque yo le dé las clases de lo mejor, con los mejores maestros, una clase teórica, o 2 o 3 o cuantas clases sea, y luego le digo, maneja la bicicleta, le entrego la bicicleta, el niño o el joven nunca va a poder, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, mientras que la ley 070 se enfoca en la práctica, parte de la práctica, y esa práctica hay que teorizarla. Entonces, yo creo que hay un cambio, en todo caso, hacia la mejora, hacia generar una educación más productiva. Entonces, mira, además de eso, en el enfoque anterior, pues a la naturaleza nosotros le veíamos como un objeto, a los cerros, a los recursos naturales. Por eso que creemos hasta el momento que las cosas de la naturaleza nos pertenecen, creemos que somos dueños, pero sin embargo, este ejemplo, nosotros no podemos vivir sin la naturaleza, sin el planeta Tierra nosotros no vivimos, pero el planeta sí tranquilamente vive sin nosotros. Por lo tanto, nosotros somos los que dependemos de la naturaleza. O sea que la naturaleza tendría que ser nuestros dueños, no nosotros como lo creemos. Entonces, estos temas yo creo que nos debe llamar a la reflexión y creo que hay transformaciones para mí. A los maestros yo creo que no hay que echar la culpa, porque la verdad el sistema es el que nos ha enseñado de esta manera. Transformar es muy difícil. Hay veces exigimos un resultado pronto. ¿Por qué? Pero ya mira, ya están desde el 2010 hasta el 2020, ya debería de haber buenos resultados en los jóvenes con la ley 070, pero los procesos de este tipo no son tan rápidas. Entonces, yo creo que, pero con el tiempo, primero cambiar el chip del maestro es muy difícil, porque así ya se ha formado desde el nivel inicial hasta ser maestros. Eso nomás por el momento, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaías. Me ha hecho recuerdo a un sociólogo que escribió un artículo en tema educativo, Alain Touraine, un sociólogo francés, ¿no? Creo que es francés, no me acuerdo la nacionalidad, pero es Alain Touraine, ¿no? Que dice de que el fracaso de los modelos educativos, de las experiencias educativas, no es culpa del profesor, dice, ¿no? Sino es culpa del sistema educativo como tal, ¿no? De la burocracia misma, ¿no? Entonces, a veces las mejores intenciones están dadas ahí, a veces la falta de acompañamiento, la falta de formación continua, falta de materiales educativos, puede hacer fracasar un modelo, ¿no? Entonces, por eso, para ir cerrando, les voy a pedir, les voy a poner la consigna del trabajo final, ¿no? El trabajo va a consistir, el trabajo que vale 50 puntos, va a consistir en hacer un pequeño análisis de precisamente de nuestro modelo educativo, ¿no? Es decir, del modelo sociocomunitario productivo, siempre en el marco de la 070, ¿no? Siempre en el marco del currículum base del sistema educativo plurinacional, ¿no? Entonces ustedes van a hacer sus aportes, ¿no? Resaltando lo valioso que tiene este modelo y obviamente haciendo algunas críticas, ¿no? Algunas posibilidades de mejora, ¿no? Y yo les voy a poner esa consigna, creo que el día domingo tengo que subir la consigna, ¿no? Para que tengan 2 semanas de elaborar el trabajo final, ¿no? Entonces ahí ustedes se van a explayar, van a hacer como una especie de ensayo, ¿no? Va a ser un trabajo, como es un trabajo final, pues tendrá que tener la formalidad, la consistencia que tiene todo trabajo académico, ¿no? Más aún en el nivel doctoral, ¿no? Entonces les voy a pedir que lo hagan este trabajo, mínimo lo van a hacer en 3 páginas, ¿no? Incluido la carátula. Lo pueden hacer más porque al final lo que van a hacer es analizar, ¿no? Van a discutir, van a cuestionar al modelo, pero también van a resaltar sus aportes, ¿no? Entonces,
Eso lo van a hacer como trabajo final, ¿no? Esto, por si acaso, les vengo ya un poco aclarando, porque con hoy habríamos concluido las clases sincrónicas, luego ya tendríamos los foros y el acompañamiento también que vamos a seguir teniendo, pero de manera asincrónica, ¿no? Con esto habríamos terminado esta última unidad didáctica. Y sobre la tarea, tal vez hay alguna duda, estimados doctorantes. Doctor, una consulta. Doctor, Sí, una adelante. consulta. Sobre la tarea final, ¿se puede enfocar una parte de la ley 070, por decirle, por ponerle un ejemplo hacia el azar, el análisis de las bases, ¿no? En comparación a la Constitución o a la anterior, etcétera? Puede, sí. Pueden agarrar incluso hasta, pueden, o si no pueden, si ustedes quieren hablar del PSP solamente, digamos, ¿no? Alguien decía, no tiene cosas buenas, tiene cosas malas, ¿no? Pero lo importante es discutir precisamente los pros y los contras del modelo sociocomunitario y productivo, pero a la luz de la 070 y a la luz de la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Listo, estimados doctorantes, mil disculpas, hoy he estado, doctor, estoy con la garganta medio afónico, me está doliendo, así es que si han notado esto, no estoy hablando muy fuerte, porque para no un poco empeorar la salud. doctor, Sí. muy buena noche, disculpe la pregunta. Mire, yo he estado revisando acá el tema de la tarea número 2 subida a la plataforma y la verdad que no sé pedirle por favor encarecidamente, pudiera explicar más o menos acá donde dice esto de hacer un mapa conceptual relacionando la tendencia normativa en materia de legislación educativa desde los organismos internacionales hasta las decisiones gubernamentales. He tratado de revisar acá en las diapositivas y quizás me estoy confundiendo, doctor. No sé si podría dar a grosso modo, a grandes rasgos, por favor. No va a encontrar una diapositiva en concreto, porque hemos hablado de eso en varias presentaciones, ¿no? Como yo les dije que hagan una relación, ¿no? Como desde los organismos internacionales, desde la UNESCO, Asamblea Permanente, Derechos Humanos, muchas otras, hacen recomendaciones de mejora, ¿no? Fomentar la paz, la cultura de la paz, todo aquello, es decir, el tema de la discriminación, equidad de género, y eso cómo precisamente va aterrizando en la Constitución y cómo se concreta en la 070. Ese era más o menos el trabajito que tenían que hacer. Ustedes podían utilizar un mapa conceptual o si no hacer una descripción, pero hay que relacionar esa parte, ¿no? Gracias. No sé si o es que le he confundido más. Si no está claro, dígamelo nomás. Si no, La verdad, doctor, sí, la hay verdad que es no, yo mire, no estoy relacionado tanto con esto de la 070, soy médico, perdón, soy médico y no tengo el conocimiento que quizás tienen el resto de los compañeros acá, que veo que son varios de educación. Entonces, un poquito que para mí estas cosas son algo nuevas y la verdad que me está costando, ¿no? Sí, pero no hay que hacer un análisis exhaustivo. Por eso le dije, puede utilizar un mapa conceptual, sino utilizar una página, hacer precisamente esto, cómo ver el tema de la discriminación, el tema de la equidad de género, que viene desde estos organismos internacionales, se hace, diríamos, tangible en nuestra legislación educativa, ¿no? Entonces, simplemente eso, sé que si no es del área, pues le va a costar un poco más, pero no olvide de que usted va a ser cientista en educación, ¿no? Me imagino que su objetivo es ejercer la docencia a futuro y un cientista en educación tiene que conocer de estos temas, ¿no? Es como si un médico, imagínese, no conociera, pues, la fisiología mismo, ¿no? O una parte de la fisiología, qué sé yo, ¿no? Es algo, diríamos, No, claro, entiendo, doctor, inevitable, ¿no? disculpe Lo eso, ¿no? mismo. Pero no, yo me refiero al tema del trabajo en sí, ¿no? Quizás la forma como cómo está planteado acá, ¿no? Me parece un poco más compleja, ¿no? Entonces, bueno, doctor, de todas maneras, bueno, intentando acá leer, bueno, ya llegaré a algo. Gracias. Perfecto.
Tal vez alguien más tiene problema de este tipo. ¿Alguien más? ¿Algún compañero? ¿Algún doctorante? Isaías Cruz. Bueno, como no hay muchas consultas, entonces vamos a ir absolviendo las dudas en el proceso. Vamos a tener algún acompañamiento virtual. Ya tienen también mi contacto. Vamos a ir interactuando. Si hay algunas preguntas mucho más, diríamos, de consulta, lo vamos a ir atendiendo también por el chat. No se preocupen, tenemos, creo, 2 semanas más a partir de esta fecha para poder concluir con todo el módulo. Y obviamente las tareas, sobre todo el trabajo final, lo van a ir haciendo de manera progresiva, ¿no? Y cualquier duda que tengan en la elaboración del trabajo final, me lo dicen, estimados doctorantes. Yo realmente les quedo muy agradecidos por la comprensión. En un par de veces, lastimosamente, por la señal de internet les he fallado, pero bueno, al final hemos llegado a la última sesión, aunque estoy un poco afónico, ronco por el frío, pero esperemos por lo menos haber estado a la altura de cada uno de los doctorantes. Muchas gracias. Doctor. Carla, bien. Sí, antes de que concluya la sesión, bueno, agradecerle, ¿no? Porque realmente esta unidad, este módulo que hemos desarrollado con su persona, nos ha servido para repasar y asumir un compromiso frente a lo que es la educación. Y yo pienso que la mayoría de los compañeros ha participado y agradecerle, ¿no? Por esa predisposición que ha tenido usted, esa paciencia de respetar los puntos de vista. Muchísimas gracias. Realmente, personalmente, estoy muy agradecida y satisfecha con este módulo, doctor. Gracias. Muchas gracias, estimada Carla. Entonces, doctor. Sí, Doctor. adelante. ¿Quién va a hablar? Alex. Alex, a ver, por favor. No, solamente quería sugerir, doctor, al compañero médico, una temática que me encantaría que como médico él pueda trabajarlo. Es uno de los ejes articuladores, ¿no? Educación en relación con la naturaleza y la salud comunitaria, ¿no? Es una sugerencia simplemente para nuestro compañero médico. Uno de los ejes articuladores. Gracias, doctor. Excelente, eso para el trabajo final. Hay una buena sugerencia. Ese campo creo que puede ser muy propositivo para el análisis. Yo les quedo muy agradecido. Tengo otro compromiso a las 9 en punto. Les voy a pedir su comprensión. Vamos a salir 2 minutos antes, ya son las 20:58. Tengo una reunión virtual, así es que muy agradecido con todos. Estamos en contacto vía WhatsApp. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Muchas Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.